cantante de la movida, referente y reina del punk y docente de música. Hoy, en Faro de Ítaca, Ana Curra. Bueno, Ana, bienvenidísima a Faro de Ítaca en este día además tan primaveral que de repente en Madrid, que estaba totalmente nublado, ha pasado a un sol estupendo, un calor tremendo. Si en algún momento tienes calor, necesitas quitarte la chaqueta, lo que sea, con total calma, me dices. Quería pedirte, y creo que la mayoría de la gente que escucha y que ve Faro de Ítaca le encantaría, que te pudieras presentarte un poco y decirnos quién es Ana Curra, qué estás haciendo ahora. Bueno, ¿quién es Ana Curra? Sí, hablar en tercera persona. No sé si se me da bien, pero bueno, me llamo Ana Curra, me dedico a la música y creo que es el motor de mi vida. Lo ha sido siempre desde que era niña. Uh-huh. Quizá no sabía que iba a llegar a dedicarme profesionalmente en ello, pero siempre fue mi sueño. Y recientemente, bueno, pues está muy activa. He sacado un adelanto de mi próximo disco, uh-huh, que se llama Activista de la Idiotez. He sacado una recopilación de las mejores canciones de mi historia con parálisis permanente, invitando a 13 colaboradores de jornadas juveniles de nuevas generaciones con las que conecto muchísimo. Y luego he reeditado un disco del año 86 que se llama Volviendo a las Andadas. Entonces, estas tres discos en uno me han tenido un último año muy... Claro, son como tus últimos proyectos y claro, es lo que te ha tenido totalmente ocupada. Sí, absolutamente. Entre promoción, entre conciertos, ruta por España, salas, y bueno, que además todo el último disco, lo mío, o sea, salvo la reedición, todo es autoeditado, porque a mí me gusta... Claro, bueno, manejarlo tú. Manejarlo, yo sigo con la autosuficiencia. Bueno, eso hace que estés más ocupada, ¿eh? Y ya es tarde para cambiar. Bueno, es una larga historia en la que cuando yo empecé en esto de la música, o te lo hacías tú, o no te lo hacía nadie. Claro, precisamente por eso te quería preguntar, por estos primeros años de la movida, ¿cómo lo recuerdas tú? O sea, de esos momentos en los que tú empiezas a dar como los primeros pasos. Pues lo recuerdo sobre todo muy divertido, porque como yo te decía, no sabía si me iba a dedicar a la música, sobre todo a la música moderna, que en aquel momento lo que me tocaba a mí vivir era el punk, que era lo que estaba rompiendo en ese momento. Porque sí que es verdad que yo había empezado muy pequeña, casi a la vez que hablaba, empecé a estudiar piano. Una formación muy clásica, ¿eh? Piano clásico a través de mi madre, que era una amante de la música, y ella es la que nos fue introduciendo a todos los hermanos. Y bueno, pues yo venía tocando el piano, además con muy buenos resultados, y me encantaba. O sea, yo he disfrutado muchísimo con la música clásica. Uh-huh. Pero cuando llegué a Madrid, porque yo vengo de un pueblo, de San Lorenzo del Escorial, cuando empiezo a estudiar en la universidad, me doy cuenta de que hay un movimiento rompedor, es el punk. Que es el punk, a los 18 años. Y a través de mis hermanos me empiezan a llevar pues a todos los conciertos, que en ese momento eran Caca Deluxe, y 4 más, porque los Zombies, y 4 más, porque es que Radio Futura también estaba emergiendo en ese momento. Había muy pocas cosas, pero bueno, la gente, la avanzadilla, estaba en esos lugares. A mí me le llevaron mis hermanos, lo descubrí y dije... Yo esto no lo sé hacer. Yo toco un puñado de notas, de teclas, de autores, Chopin, Bach, patatín, patatán, y yo esto no lo sé hacer. Y entonces me entró una inquietud por
Total, que enseguida empecé a seguir los circuitos, que eran 3 bares, ni siquiera 4, 3 bares. Claro, bares con un escenario y poco más. Nada, bueno, sí, no tenía escenario. Yo el primero que recuerdo es el Pentagrama, que ni siquiera tenía escenario, pero por lo menos ponía música que venía de Londres, de Estados Unidos, y ahí te informabas. Y bueno, pues ahí empezó mi vínculo con el punk. ¿Y lo recuerdas más como una cosa que tú necesitases, como una ruptura con toda la música clásica que tú habías estudiando? ¿Era algo de supervivencia creativa? ¿Cómo lo sentías tú por dentro? Yo lo sentía como una necesidad, como una obligatoriedad mía a nivel realización. Yo digo, yo soy una persona de esta época, necesito vivir mi época. Claro. Lo que pasa que yo para nada sentí un alejamiento de la música clásica, porque para mí la música clásica, no toda, pero los grandes nombres y las grandes obras para mí es algo eterno, o sea, eso va a ir pasando de generación en generación. Siempre. Y además que los que me gustan a mí, las obras más increíbles, creo que fueron muy transgresoras en su momento, en el momento en que se hicieron, por lo tanto fue siempre vanguardia. Bueno, siempre vanguardia. Y en definitiva, yo nunca he tenido conflicto con eso, en absoluto. Lo único que sentía que tenía la suerte de que había estudiado música clásica, pero también quería estar en mi ahora, ¿no? Claro. En mi momento. Entonces, conflicto yo no tuve. Sí que es verdad que muy jovencita yo saqué una oposición para el conservatorio de profesora cuando cumplí los 19 años. Ah, sí, muy joven. Y sí, porque empecé muy joven la carrera de piano. Claro. Entonces la terminé muy joven. Y cuando entré, saqué la oposición. Sí que el profesorado me miraba como diciendo, ¿y esta qué hace aquí? ¿No? O sea, y luego por otro lado sí que es verdad que también en los grupos flipaban mucho de que supiera tocar. Entonces claro. Yo estaba como en tierra de nadie, ¿no? Pero yo a nivel personal me sentía, nunca rompí. De hecho, yo me he dedicado luego a ser profesora de piano. Claro. Yo he sido profesora de piano pues toda mi vida. ¿En conservatorio también? En el conservatorio, sí, Joder, sí. Qué suerte. Sí, sí. Y me ha interesado mucho esto que has dicho de yo me debía un poco como a mi generación, ¿no? Y creo que también este tema de la movida, del punk, también concretamente se ha convertido como un poco en una etiqueta generacional. ¿Tú has sentido como que ha habido momentos en los que te lo has querido quitar o estabas muy cómoda con esa etiqueta? ¿Has querido innovar en otros sentidos pero luego has considerado que mejor no? ¿Cómo lo has vivido? Las etiquetas nunca te gustan. Las etiquetas nunca molan porque son clichés, te otorgan ahí una bandera que a lo mejor tú no quieres llevar, ¿sabes? Porque claro. Para mí fundamentalmente el arte es cambio. Por supuesto. Y es desobediencia con la norma diaria y la rutina y desobediencia contigo misma. En cuanto a que si tú tienes un patrón que te funciona, rómpelo y crea otro, porque si no estás evolucionando, efectivamente. No estás haciendo nada que te rete, ¿no? Porque al final la creación es eso, ¿no? Un reto contigo mismo y una serie de cuestionamientos claro. que te ayuden a alimentar tu espíritu, porque al final es eso, ¿no? Que vienes y que acabes el día y acabes, bueno, pues con la euforia de haber descubierto algo más o de haberte arriesgado algo más o de haber transgredido esa raya que creías que no podías con ella. A mí me parece que los patrones están muy bien para aprender, ¿sabes? Sí. Para cosas, pues sí, reguladas, pero precisamente en el arte todo eso me parece que es importante cambiarlo. Entonces, bueno, sí. Yo creo que no me siento mal con mucha gente me apoda, me dice la reina del punk. No me siento mal ahí porque hay algo en esencia que sí que mantengo claro. de esa actitud, ¿no? Sobre todo de esa actitud. Pero yo musicalmente soy muy abierta, o sea, y me gusta romper moldes y ahora compongo de una manera y ahora compongo de otra y ahora me gusta,
por ciclos de la vida que voy pasando, pues me hago más introspectiva o soy más críptica. De pronto me apetece ser luminosa pero con letras muy decadentes, me apetece continuamente cambiar. Ahora estoy haciendo canciones que incitan al baile, así que no lo había hecho nunca. ¿Quién lo habría dicho? Seguro que no te lo habrías imaginado nunca si te lo llegan a decir hace quizás 20 años que ibas a estar haciendo hoy canciones para baile, ¿no? Sí, bueno, o sí. me han salido 2 últimas canciones que son muy bailables, que tienes... Yo, de todas maneras, una de mis grandes influencias fue el soul, ¿sabes? Me encanta el soul. Que es que, bueno, pues eso que feeling, puro feeling, y que te toca el cardio, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas que las tienes respeto, que dicen, no, eso a mí no me va a salir. Sí, o no, esto no es para mí, ¿no? No debería meterme. No, yo por prejuicio, yo no tengo una consigna conmigo misma. A mí eso me trae sin cuidado. O sea, a mí lo que piense la gente a estas alturas ya me trae sin cuidado. Y el mantener... Hay muchas bandas que yo lo veo que dicen, no, yo no puedo hacer eso porque, fíjate, perdería fans, porque tal, porque me recriminarían. Pues claro, si te van a recriminar sí o sí, claro, tú también. Pero hagas lo que hagas, en realidad. Hagas lo que hagas. Si cambias, porque cambias. Si no cambias, porque no cambias. Ya. Entonces, y si no, porque te han olvidado, o porque no has hecho no sé qué, o porque en un concierto claro, no sé cuál. Y más ahora mismo con las redes sociales, vamos, que cada uno que dice lo que piensa, y sí, bueno, pues está muy bien, pero tú no te puedes dejar llevar por eso, porque entonces estás perdido. Claro. ¿Sabes? Pero esto lo dices ahora. A mí me gustaría preguntarte, ¿ha habido algún momento en el que tú notases como el peso de la imagen pública, que empezás a pesar mucho sobre ti? Porque, claro, me imagino que cuando ya tienes una trayectoria, ya relativizas mucho, todo tal, pero al principio debió haber un momento en el que tú tenías muchísima presión, o por componer, o por mantenerte dentro de una etiqueta, o por mantenerte dentro de unos márgenes, o por cumplir siquiera con ese tema de ser la reina del punk, ¿no? Sí. Este tipo de presiones autoimpuestas tienen mucho que ver con tu edad y con tu experiencia y con tu conocimiento de la vida y por supuesto, más que con la música, ¿sabes? Tiene más que ver con tu búsqueda de ti misma, de quién eres y por qué hago esto ahora y por qué ahora hago esto otro, y por lo que te decía hace un momento, porque necesitas cambiar y no acomodarte, no aburguesarte, no quedarte estancada a nivel artístico, ¿no? Pero sí he sentido, bueno, sobre todo de jovencilla, pues yo era como... Me habían puesto como... sí, la niña guapa de los Pegamoides, la que luego estuvo en parálisis, la que no sé qué, la que no sé cuál. Sí, que toca muy bien el teclado y ahora está haciendo canciones en solitario. Entonces como que sentía esa presión de, la gente me conoce, tengo un pasado ya y tengo que estar a la altura. Claro. Esa presión del qué dirán. Claro, y sobre todo si realmente por tu cuenta, por ejemplo, a lo mejor sin el grupo, sin parálisis permanente, podías llegar a algún sitio o podías demostrar lo mismo que habías demostrado. Bueno, yo eso sí que sabía que tenía capacidad porque yo en parálisis permanente componía ya, entonces no tenía esa... La gente no lo sabía, la gente siempre se ha pensado que componía Eduardo, pero no. Entonces, yo seguridad en mí misma sí que tenía, pero es verdad que la gente se hace su... Bueno, esta es la niña mona del grupo, pero vete tú a saber qué sabe hacer. Claro, ¿sabes? Es que creo que todos caemos y malamente, y muchas veces encima por el aspecto físico, ¿no? Si una niña es mona es que no sabe componer y solo es que es la mona, o si el otro es más introvertido, seguro que es el que compone y a lo mejor solo toca el bajo y ya está, o cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que todos caemos en esa clase de etiquetas. Sí, esos prejuicios que nos montamos simplemente con la imagen de alguien, ¿no? Que luego no tienen nada que ver, o sea, nada. Yo siempre me llevo unas sorpresas maravillosas en cuanto dejo de un lado lo que yo pienso y... Creo que sencillamente haces un par de preguntas a una persona y de repente descubres que a lo mejor sí, es lo que parecía, pero el 99% de las veces yo me he encontrado con que no, que la gente tiene un universo muy rico dentro y que de repente tiene un montón de inquietudes y que hacen muchas más cosas de las que nosotros creemos. De las que aparenta, porque además es que yo creo que todos llevamos un personaje en el rostro. O muchos. O muchos personajes y dependiendo de
dependiendo de quién esté enfrente, pones uno o pones otro, entonces tampoco estás dando tu verdad siempre, porque no te interesa, porque es cansado, porque no te apetece dar explicaciones, o porque en el día a día, como es todo tan estresante, pues tienes que liberar y vas a lo superficial. Tampoco te molestas en dar explicaciones a nadie hasta que no tienes una conversación que realmente lo merezca, ¿no? Sí, Pero o que te pongan entre la espada y la pared y de repente te tengas que poner a dar claro, explicaciones. una situación límite en las que sales tú, o una entrevista en la que ya tienes un margen para explicarte, etcétera, etcétera. Yo eso sí que lo he sufrido mucho. Gente que tenía una idea hecha de mí, sigue ocurriéndome a día de hoy. Gente que tiene una idea de mí y luego, bueno, pues me escuchan y se sorprenden. Claro, es que yo creo que todos tenemos una imagen. Yo, por ejemplo, cuando vi todo el tema de tus redes ya de cara a plantear la entrevista, si quedas como una imagen muy de punk, muy tal, muy cual. Y luego yo, por ejemplo, mucha gente que me ha visto luego aquí en Faro de Ítaca se creen que yo soy así todo el rato. Y luego, evidentemente, yo aquí tengo aquí 3 cámaras delante, me comporto de una manera, tal. Y luego ya estoy de caña con mis amigos y ese es otro tema. Pero que efectivamente encima creo que este tema se ha acrecentado a raíz de las redes sociales, ¿no? Donde todos ponemos una imagen y de repente parece que eso se convierte en nuestra identidad. Y no lo es. Y es que, yo qué sé, las redes sociales cada uno las emplea como... Yo creo que también tiene mucho que ver con el momento en el que te encuentras y el proyecto que estás montando, ¿no? Porque cuando estás haciendo, más o menos cuando estás metido en un disco, en mi caso, hay un concepto, hay una literatura que has estado moviendo, hay unas armonías, estás inmersa en ese universo. Entonces, todo lo que viertes en las redes tiene que ver con ese momento, pero si tú te vas a 5 años atrás, a lo mejor estabas en un modo irónico, en un modo cachondeo, sí, ¿sabes? Porque sí, totalmente, también, total. Y bueno, ya no te cuento ya él que, bueno, pues está solamente con lo que mira lo que he comido hoy o mira lo que me he comprado hoy o tal. Bueno, sí, pues, el sobrecompartir ya, que eso ya es incluso hasta otro tema. Ya es otro tema, ¿no? Pero me refiero a, en mi caso, pues claro, tú estás con un disco y entonces estás pum, 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 dando vueltas a eso y entonces en esa temporada tus redes giran en torno a eso que estás comentando porque estás imbuida, porque estás... Totalmente, totalmente. Y hablando un poco también de esa imagen del pasado, ya saliéndonos un poco del tema de las redes, que creo que es un tema larguísimo, el que podríamos en realidad dedicar toda la entrevista si quisiéramos. Parálisis permanente, ¿de dónde nace? ¿En qué momento se crea? ¿Cómo surgen todos los engranajes para que al final encaje y llegue a ser lo que fue, además? Uy, pues surge de la cosa más típica en todos los grupos de adolescentes y jóvenes, que son los egos. Cuando los egos chocan y entonces pues se disuelven las historias porque uno quiere ir por aquí y otro quiere ir por allí. Entonces eso es lo que ocurrió con las los pegamoides y paralelamente a la existencia de las los pegamoides se forma el grupo paralelo de Parálisis Permanente, pues para dar salida a canciones que no podían crearse en los pegamoides. Y así empieza, pues como la vida misma. Y además teníais una estética muy, muy concreta. ¿Vosotros lo veis como una declaración de intenciones, una pose, algo casi performático? ¿Cómo? Sí, una declaración de intenciones, o sea, como que estamos en este mundo, pero no queremos ir a la oficina todos los días y ser masa gris. O sea, así. Y luego, ¿eso cómo ha salido para los demás integrantes? Porque la verdad es que yo no les he seguido tantísimo la pista. Creo que hay muchas veces que cuando tienes una edad se forma un sueño y efectivamente está ese tema y sobre todo hoy en día que las nuevas generaciones tienen mucho ese discurso de la carga del sobretrabajo, de que no quieren ir a la oficina, de que quieren buscar otro medio de vida. Pero ¿cómo salió? Bueno, para ti yo entiendo que salió bien, pero ¿y para los demás? Sí, ¿Sí? Salió bien. Sí, sí. Hombre, si me hablas de los pegamoides, todos han seguido con la música. Sí. En el caso de Parálisis, no. En el caso de Parálisis, Eduardo y yo somos los que continuamos con la música. Luego hay otro miembro que también continúa, el bajista. Y Parálisis Permanente, que para mí es un grupo que lo hice. El corazón éramos Eduardo y yo. Tampoco los otros miembros podían estar o podían no estar. Entonces sí, algunos continúan de músicos y otros no. El guitarrista yo creo que lo dejó.
Eso ya luego es que ya, vamos a ver, eso ya no es por el grupo en sí mismo, eso depende ya de las expectativas individuales de cada uno. Claro. ¿Sabes? Porque en aquella época, desde luego, famosos no nos hicimos y no ganamos un duro, por lo tanto, o te gusta muchísimo Como todo en el arte. y mueres por ello y sabes que es que forma parte de tu alimento espiritual, eso, y ya te enfocas ahí y dices, sea lo que sea, yo tiro por aquí. O la gente acaba dejándolo porque requiere muchísimo esfuerzo. Sí, al final todos queremos montar un determinado tipo de vida, sea cual sea, ¿no? No, hay que pagar facturas, Claro. es que todo es comprensible. Hay que ser un gran entusiasta de lo que haces para tirar de un carro tan precario como es el arte. Tú sientes, es que he hablado con muchos de los que han venido entrevistados aquí a Faro de Ítaca, he hablado de la temática de si tú trabajas en algo que te gusta, en realidad no estás trabajando, ¿no? O se dice, no trabajarás un solo día de tu vida. ¿Tú te has sentido así? ¿Que no estoy trabajando cuando Bueno, que no estás trabajando, ya sé que sí que estás trabajando porque trabajas muchísimo, pero como que lo haces como de otra manera. Eso, lo Claro. haces de otra manera. Pero hay partes del trabajo que no es lo que a ti te gusta. Claro. O sea, tú a mí, Siempre hay cosas que no nos gustan de los siempre trabajos. hay parcelas. Una cosa es tocar. A mí, por ejemplo, los directos y el estar en el estudio para mí son dos partes de la música que son muy diferentes, pero me encantan las dos. La parte de la composición musical la llevo muy bien, disfruto mogollón, o sea, me emociono, yo sola me río y me ensancho cuando me sale algo así de que no sabes de dónde te ha venido. Y literariamente sufro más, pero también obtengo buenas recompensas cuando lo consigo, pero me cuesta más, o sea, me cuesta más porque no es mi lenguaje natural, es más la música Claro, que las palabras. claro. Aunque lo disfruto también, pero es más... Y luego temas de composición, mezclas, todo eso. ¿Es algo muy técnico? ¿Lo disfrutas igual? ¿Te Eso envuelves lo en el disfruto proceso? menos. Yo eso ya necesito a alguien a mi lado para que haga todo ese trabajo tan arduo. Lo que siempre estoy delante porque sé cómo lo quiero. Claro. Pero mover botones y ya todo eso... Bueno, eso ya es muy técnico, vale. pero si estás ahí como en el proceso, en plan, de, No, oye, sí, métele yo a estoy esto, ahora todo esto, ahora lo hasta el otro. final, o sea, desde el principio hasta el final. Luego el ir a ensayar me encanta ensayar en el local de ensayo porque ahí sí que, aparte de que al compartir con la banda las cosas, cuando surge la complicidad entre todos y estamos todos ese día en gracia, de pronto es que, vamos, se nos pone una cara de habernos fumado 7 porros seguidos, ¿sabes? Cuando algo sale, ¿sabes? De esto que dices, ¡ostras! Ahora ha habido magia. Y bueno, encima te ves con la banda, siempre tienes que estar en buena sintonía para que todo funcione y te tomas una caña y disfrutas, o sea, es una parte muy bonita. Los directos son lo más, la culminación, por supuesto, de cualquier músico es el directo. Para mí, lo tengo clarísimo. Pero bueno, luego hay muchas cosas al margen que tienes que hacer para poder tocar, para que te contraten, para estar en el candelero. Por seguir en la primera línea, ¿no? Claro, las redes, pues la promoción, toda esa parte para mí me parece muy tediosa, muy tediosa. Y si te lo digo yo que llevo las redes de esto, o sea que... Sí, yo llevo también mucho. Las mías y hay temporadas que tengo que parar porque por mucho que ya estoy acostumbrada, no me gusta. O sea, una cosa es que sepa que lo tengo que hacer y otra cosa es que te guste hacerlo, que lo disfrutes. O sea, es una cosa que pasas como un trago. Te iba a hacer una pregunta, pero yo creo que va a ser todavía más interesante, hilado con lo que hemos estado hablando, ¿no? Porque si hablábamos de un inconformismo, de lo que significaba parálisis permanente, o lo que expresabais, o los pegamoides y demás, ¿cómo ves que ha llegado ese mensaje hasta la actualidad en relación con lo que decíamos, con las nuevas generaciones? ¿Crees que es un momento nuevo de echar la mirada atrás y ver que la inconformidad que teníamos antes sigue siendo la de ahora, ¿no? Que esa inconformidad no ha cambiado, que no se ha solucionado el tema? ¿O crees que se ha actualizado de manera completa? ¿Qué va? Pero si ahora mismo estamos viviendo uno de los peores momentos que yo haya conocido. Para mí, que tengo una gran perspectiva ya, porque ya tengo muchos años atrás, nosotros tuvimos una situación muy dura, porque veníamos del franquismo,
y había muchísimo paro. Y yo encima tuve que lidiar un poco con el tema de ser mujer también para poderme dedicar a lo que me diese la gana, ¿no? A la música en este caso. Ujú. Valer doblemente, que a lo mejor lo que vale un hombre para que se te reconociera. De hecho, me sigue pasando. O sea, ya te digo que en Parálisis parece que yo estaba así de pasada, ¿no? Se Claro. pasaba por allí. Y porque se ha creado una idea, ¿no? Y me ha tocado luchar muchísimo, pero se parece mucho sin tener nada que ver y teniendo otro mapa, otro contexto. Se parece mucho el momento que estamos viviendo ahora con el momento en el que emergemos nosotros cuando tengo yo 18 o 20 años. O sea, que la historia tú la ves como un poco cíclica y que ahora se está repitiendo. Absolutamente, absolutamente. Con la condición, además, de que el mundo se ha hecho mucho más globalizado, mucho más grande y que parece que como que las circunstancias contra las que antes nos podíamos rebelar eran un rango que nosotros podíamos como abarcar, ahora parece como es que es inabarcable, ¿no? La cantidad de desastres. Nosotros básicamente lo que nos tocó fue luchar por la libertad, porque no la teníamos. Y eso son palabras mayores. Sí, lo son. Y fue una lucha realmente importante y ese era básicamente el lema que todos, por nuestra libertad, por poder hacer lo que deseábamos, por llevar nuestros sueños adelante. Y ahora mismo, pues las paradojas de la vida es que los que nos tenían arrebatada la libertad, ahora la levantan esa bandera, la de la libertad. O sea, ahora mismo ellos son los que hablan de libertad, cuando realmente se están apropiando, están prostituyendo una palabra que es realmente para nosotros fue una consigna y un foco y un objetivo. Entonces dan muchas ganas de patearlos y de decir, pero bueno, pues a las juventudes que hay ahora mismo de la extrema derecha a nivel global, que dice, pero bueno, ¿qué decís? Pero qué ignorancia o qué capacidad de manipulación y de tergiversación tienen los líderes ahora mismo, ¿no? Que se han apropiado de todas esas consignas para darle la vuelta a la tortilla. Es maquiavélico, absolutamente maquiavélico. ¿Qué mensaje les darías si alguno de ellos te puede escuchar ahora en relación a esto como persona que conquistó una serie de derechos, ¿no? Y que luchó por ellos? Es que contra eso, el rollo tremendo es que ante la ignorancia y la manipulación y tergiversación juntas, no puedes luchar. Las redes sociales ayudan en eso y la extrema derecha son unos cracks en esos territorios, en todo el tema de los troles y de las fakes y del dar la vuelta a la tortilla. Y yo creo que tenemos hoy por hoy está la batalla perdida. Yo soy muy pesimista. A ver, yo creo que efectivamente ahora con el tema de las redes sociales no hay una regulación de a qué clase de noticias o a qué clase de información podemos acceder, ¿no? Yo creo que también todo este tema de la derecha de los jóvenes surge quizás como una reacción contra algo con la que ya no te puedes rebelar, ¿no? Si ya tienes toda la libertad del mundo, ¿contra qué te rebelas? Pues te rebelas contra incluso los principios y valores. Pero hoy en día es verdad que la manipulación y el acceso es complicadísimo a verdadera información. Yo creo que se dan juntos, que es gente muy manipulable y gente muy ignorante también, porque de entrada la otra parte de la historia y las izquierdas pues no se han preocupado en enseñar la historia. Entonces, claro, la ignorancia de la gente joven es tremenda. Entonces, cuando te dicen que con Franco se vivía mejor, pero chaval, vamos a ver, yo te lo puedo explicar cómo se vivía, ¿sabes? Claro. La precariedad que había. Entonces, pero claro, como la ignorancia es así de atrevida, no se ha enseñado. En los libros de historia no se llegaba a la última página, que era Franco. Siempre pillaba casa a final del verano y ya no se daba. No se daba, los niños se querían ir de vacaciones. Entre otras muchas razones, porque es un análisis que yo tampoco estoy preparada para debatirlo. No, y sí, Faro de Ítaca tampoco va. Pero claro que lo he vivido y entonces ahora pues flipo mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, frente a eso lo que hay que quedarse es con que
Las minorías inteligentes siempre han sido minorías. La inteligencia siempre ha sido minoría. Y entonces, bueno, y yo creo que va a seguir siendo siempre así. Lo que pasa que es una tristeza que se habían alcanzado un cierto nivel de bienestar en el que yo aquí también quiero ser crítica con Europa, que se la veía que Europa estaba muy aburguesada y muy acomodada y no ha guardado sus batallas ganadas, no las ha conservado, no las ha sabido mantener. Ha pensado que ya habíamos ganado y que ya estábamos así, y bueno, pues ha venido otra vez el ciclo, la historia ciclos, que es cíclica, y entonces, bueno, pues estas generaciones ahora que no saben de aquello porque no lo han vivido, pues son los que se apuntan a este carro. Por modernos, porque son los punkis ahora. Sí, ellos son se los nuevos consideran punkis, los punkis. son los nuevos punkis. Entonces, bueno, pues es muy curioso todo, porque para gente que tiene la perspectiva que tengo yo y que empecé en ese lado, pero en el contrario, luchando contra una dictadura, pues se te hace absolutamente... No, me parece interesantísimo saber cómo los nuevos punkis, y expresado desde la perspectiva de una punky, ¿no? De su momento. Pero bueno, podríamos también hablar de política. Faro de Ítaca no va de esto, y creo que es un debate complejísimo, muy, muy complejo. Volviendo un poco al tema de la música, ¿a ti te molestaría si te preguntase por Eduardo o no? No. ¿Cómo viviste un poco, por decirlo de alguna manera, su pérdida, no? Muy mal, porque eres muy joven, para mí fue la primera muerte que viví. No había tenido ninguna muerte cercana y Eduardo era mi pareja de vida, mi pareja musical y entonces, bueno, nosotros vivíamos en un cuento de hadas. Era mi novio, estábamos súper enamorados los dos, nos considerábamos súper afortunados, brillábamos. Éramos muy jóvenes, entonces, pero me encanta hablar de él, ¿eh? Yo he tenido pasé ya el duelo. De hecho, no podría subirme a un escenario y defender las canciones con fuerza, energía, voracidad y vitalidad si no lo tuviera superado, ¿sabes? No lo haría. Claro. Porque he tardado mucho en hacerlo. Yo he necesitado un duelo tremendamente largo, incluso que me ha llevado a anestesiarme con drogas para poder para poder aguantar ese dolor. Me sentía que la vida me había arrebatado de lo más grande que yo tenía. Claro. Un amor juvenil, sabes que con todo el mundo por delante. Entonces me costó muchísimo superarlo. Pero hoy, a día de hoy, me siento súper orgullosa de poder defender esa etapa de mi vida que guardo como un tesoro enorme, pero un tesoro que ya no es mío, que me gusta que la gente sepa, lo disfrute, lo hable. Estoy ya en esa parte de... Claro. Bueno, una parte madura también de la superación y del duelo, ¿no? Y en ese momento, para ti, la música, ¿cómo la sentías? ¿Más como un refugio en el que tú ibas como a esconderte, o más como un silencio de todo, al contrario, ¿no? De todo el ruido que había alrededor y que hubo? Bueno, fueron fases diferentes. En un principio yo ni siquiera paré de hacer música, continué, saqué 3 discos, pero bajo el nombre de Seres Vacíos, que ya solamente el nombre reflejaba mi estado, ¿no? Fueron unos discos muy bonitos porque fueron muy veraces. Reflejaban muy cargados de nostalgia. No era más nostalgia, no, era una cierta melancolía, era una pérdida, era como una búsqueda de una Ana, ¿no? Desde la Ana que eras antes hasta la Ana que eres después. Una Ana perdida con un agujero muy grande y con el corazón roto y sin comprender, porque había algunas canciones que arremetía yo un poco contra, pues eso, me sentía como la víctima de una estafa, que alguien me había venido y me había arrebatado así de golpe y porrazo lo que yo más quería, ¿no? Y como tampoco tienes una capacidad de decir, bueno, esto sucede a otras personas, pero tú en ese momento dices, a mí lo que me importa es cómo me duele a mí. Claro, el vacío. Y así es como te sientes. Fueron 3 discos. Luego es cuando, precisamente después de estos 3 discos, paro un poco y
paro un poco, pero sigo muy mal. Y entonces he ido a trancas y barrancas un poco durante 7 años, así me costó superar a mí lo de Eduardo. Pero luego volví a sacar otro disco, volví a la música, ya como Ana Curra, y ya dejé Los Seres Vacíos y ya desde entonces hasta la fecha ha sido Ana Curra. Y luego estaba involucrada también en poesía, en un festival de poesía que durante varios años que hice dentro del marco del Festimaz, y eso me llenó muchísimo también, porque poesía y música, o sea, algunos eran poetas exclusivamente a los que traíamos al festival y otros poetas vinculados a la música, como John Cale o Lydia Lunch o Richard Hell, y otros como Leopoldo Panero, que lo sacamos del psiquiátrico, Sí. o Jesús Ferrero, que eran escritores, poetas de ese lado. Incluso tuvimos a Lindsay Kemp, el poeta que nunca habló, que solamente con sus movimientos y con su mimos te hacía vibrar. Y esos años también fueron muy fructíferos para mí, porque para mí la música, la poética, está en todas partes. Entonces, yo descubrí la poesía por la música, a través de la música, a través de los textos de Bob Dylan o de Patti Smith o de Lou Reed, sobre todo Lou Reed. Y la he llevado siempre muy cerca. De hecho, la poesía no la tengo, siempre está ahí, siempre hay algún libro al lado cercano de lo que se está haciendo o cojo y vuelvo a releer cosas. De hecho, luego tú también tuviste un periodo en el que, bueno, yo no sé si diría que te retiraste, ¿no? Pero como que hubo un poco de retirada, un poco de silencio durante un tiempo. Antes de volver otra vez a grabar, sí, estuve como 5 o 7 años dedicada a la enseñanza. Claro, y ahí al margen del tema de la poesía, que me parece increíble, yo creo que el poder de las artes es muy curador y muy transformador. Sí. Muchas veces sí es del sufrimiento, pero yo creo que muchas veces también desemboca en lugares muy positivos. ¿Qué aprendiste ahí sobre ti misma? Cuando estuve Es que yo la música nunca la he dejado, porque aunque estaba en el lado de la enseñante, ¿no? Daba clases. Y para mí esa etapa fue necesaria. Y como estaba con lo mío, que es la música, tampoco lo he pasado mal. O sea, tampoco... Y sin embargo, me dio muchísimo. Me dio una conexión con la realidad que yo nunca he perdido los pies de la tierra, porque aparte de que soy Capricornio y soy bastante Tierra. Los chavales que yo he dado clase desde los 7 años hasta los 18, 19, he tenido siempre todo el espectro de cómo van los jóvenes, los adolescentes, He estado muy, 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 muy pegada a tierra, viendo que les interesa, que todo eso me lo han dado ellos, ¿sabes? Y luego con cada enseñanza, date cuenta que enseñar piano es una enseñanza individual, no son clases colectivas, entonces con cada alumno estableces una relación absolutamente personal, te tienes que poner en su plano, según edad, según según si es un bipolar o si es un tranquilo que le tienes que empujar o qué tal. Entonces todo eso me ha hecho también muy psicóloga, me ha hecho tener una capacidad de empatía muy, muy grande con la adolescencia. Y bueno, este disco, de alguna manera, este último que he hecho, viene un poco también porque yo tengo ese lado, ¿no? De que sé ver muy bien en los jóvenes. A mí la gente que me motiva son los nerviosos, los inquietos, los que están buscando. Yo, por ejemplo, alumnos que otros profesores decían, es que no puedo más con este, es que yo ya no sé qué hacer con este alumno. Y yo decía, dámelo a mí. ¿Sabes? Porque es que a mí eso es lo que me motiva. O sea, me motiva el que es inquieto, el que no se encuentra, el que no se halla, el que está siempre buscando. Me parece que eso es lo interesante de la vida, ¿no? Claro. Sea el alumno que a mí me interesa.
¿sabes? No el cómodo y que no da ningún problema, es que a todo dice que sí, Boana, pues que no. Bueno, encaja perfectamente con tu espíritu esta preferencia, ¿no? Entonces, esos años para mí han sido muy gratificantes también, me han enseñado muchísimo, siempre lo digo, que la enseñanza a mí me ha enseñado muchísimo más y no he tenido la pena de estar alejada de la música. He tenido la suerte. Yo saqué esa oposición muy jovencilla. He tenido la suerte de no tener que prostituirme con la música, de no hacer nunca lo que no he querido hacer. Claro. Entonces, mi padre, esto se lo debo a mi padre, que me decía, tú hazte algo fijo y luego ya te haces todas tus músicas, esas que te gustan a ti. Y bueno, como siempre me gustó la música clásica y me preparé la oposición y todo salió bien, pues he tenido esa suerte. Pues desde luego que sí. Cuando volviste, Ana, a la música, ya volviste como Ana Curra, ¿tú sientes que volviste desde un sitio muy distinto del que te habías ido, en el sentido de decir, mira, a mí ya, pues eso, como decía tu padre, ya tienes la libertad de hacer un poco lo que quieras? ¿Te sentías libre a la hora de volver? Muy diferente. Sentía un poquito de... Cuando volví a subirme a un escenario, bueno, que te digo, te iba a decir, me ponía muy nerviosa, no, me sigo poniendo. A mí pasa, cuando me apuntan aquí las cámaras es como... Me sigo poniendo muy nerviosa yo, en los preparativos de un concierto, porque son 1000 cosas que tienes que tener... que si las proyecciones, que si todos los músicos tienen su lista preparada, que si entre tal set, aquí no paramos, desde aquí paramos, aquí saludo, aquí no sé qué, porque muchos más cálculos. o menos llevas un guión. Entonces todo eso. Y a la vez quieres estar absolutamente natural y transmitir y tirarte a la piscina y al barro. Entonces los previos a mí me ponen de los nervios. Ahora, una vez que salgo... Es otra cosa que no sé qué sucede, pero se me quita todos los nervios. Te transformas. O sea, es que no, o sea, lo disfruto muchísimo, sin ningún pero. O sea, no, para mí es el colocón. Qué maravilla. Es la recompensa. Qué maravilla. Es un estado de poder, ¿sabes? Bueno, quizás es justo donde te encuentras contigo misma, en el sitio exacto donde tienes que estar. Es un estado de poder para mí, o sea, donde me da igual todo. Y de estar en el presente y que efectivamente te da igual. Sí, me da igual todo. Digo cada nota, cada momento, cada movimiento, cada tal, con la máxima euforia y disfrutándolo. Qué maravilla. Y a nivel musical, por ejemplo, me ha parecido muy guay lo que me has dicho antes, ¿no? Este redescubrimiento que tú haces de la poesía y de cómo la acercas con músicos que además son poetas o con poetas que son solo poetas. En tu caso, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Qué papel vive no solo la poesía, sino la literatura en general, la filosofía, corrientes de pensamiento, etcétera, en tu propia vida y en tu propia música? Toda. Creo que ya en el colegio, estoy acordando ahora, ya en el colegio me interesaba la filosofía, siendo una niña, ¿eh? Y recuerdo que la profesora me decía cosas así como, me daba 10 filosofía. Me decía que es que yo pensaba con mucha, o sea, que me gustaba pensar, ¿no? Es que a ti se te ve que disfrutas pensando. Qué bonito ejercicio ese, de que te gusta pensar. Sí, y eso, muy pensona yo. Sí, la verdad que muy... Tengo una bajista que me llama Pesanta. Y me ha interesado la filosofía y me ha interesado leer filosofía y me ha interesado la literatura, me ha interesado la poesía, me ha interesado todo el lenguaje escrito porque te lleva a unos universos imaginarios que tú puedes ensanchar muchísimo a través de la lectura. O sea, la lectura es lo que tiene, que te metes en tu universo y tú ahí lo tiras por donde quieres, ¿no? Lo agrandas, luego otras veces lo estrechas, dependiendo de lo que estés leyendo. Entonces creo que es un ejercicio que a mí siempre me ha ganado. Me ha ganado. Yo, de hecho, cuando empezaron las series de televisión,
con las de, ¿cómo eran estas? Las primeras que eran buenísimas, Soprano, ¿te acuerdas? Que eran buenísimas. La grande narrativa de las series americanas, sí. Sí, yo me enganché mogollón a las series, o sea, estaba súper enganchada, pero de esto que salía a la calle con los amigos y yo decía, tío, no sé qué estoy haciendo aquí. Me quiero volver a verlo. Me voy corriendo a casa y yo lo que quiero es ponerme a la Soprano. Hasta incluso yo creo que hasta Breaking Bad, True Detectives, bueno, sí, Prison Break, todas estas que hubo una generación de series increíbles, una generación brutales, ¿no? Que yo estaba enganchadísima, pero ahora llevo un tiempo que si me preguntan por series no tengo ni puta idea, ¿sabes? Me he desenganchado, estoy otra vez porque creo que todo eso me había ido de los libros, tío, en esa época. Nos pasa, que nos desconectamos. Pero totalmente. Bueno, también coincide, esto debo decirle que es algo natural que pasa con la edad, y es que yo creo que empecé a no enfocar bien, a necesitar gafas. Entonces, vale, no mentalmente, sino visualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que me costaba leer, entonces me puse un poco vaga, unido a que estaban las series y decía, qué guay, ¿no? Ya, claro. Entonces se me dieron las dos cosas juntas a mí. Y últimamente no, me pasa todo estoy otra vez súper metida en la lectura y las series ahora mismo estoy fatal. En un papel secundario. Bueno, es verdad que la calidad de las series hoy en día... Eso creo yo, porque yo siempre pregunto, oye, ¿qué estáis viendo? ¿Qué es lo que me recomendáis? ¿Qué tal? Y no hay como... No, te cuentan 4 cosas, pero... Pero enseguida que ves 2 o 3 capítulos dices, qué coñazo, ya me los... O sea, no tienen mucho... Es la misma historia siempre. En cambio, la revisitación de la literatura siempre es algo que creo que nunca deja de sorprenderte, aunque te hayas leído 30 veces el mismo libro. Bueno, yo 30 nunca he llegado a leerme un libro, ¿eh? Bueno, 30 es mucho, ¿eh? Yo pero... para eso soy un poco como con las películas. O sea, a lo mejor 3... 3, 4... Cuando son buenas, y los libros tienen mucho que ver, bueno, las películas también, los libros tienen mucho que ver con cuándo los has leído. Eso está clarísimo. ¿Sabes? O sea, yo a mi edad no me podría volver a leer El Guardián del Centeno con la misma intensidad cuando yo tenía 17 años. Yo te digo una cosa, es que es muy malo, o sea, es que me lo he vuelto a leer, ¿sabes? Es muy malo. Ay, no me digas eso, pues no lo volveré a leer nunca más. Es que es de los libros que dices, pero Dios mío, ¿cómo podíamos decir que esto era una joya? Esto es una puta mierda. Tal cual, tío, te lo digo tal cual. Me parece que esos son de esos libros súper sobrevalorados y que no valen una mierda más que el mito que se ha formado de Salinger. ¿Sabes? Del autor. Bueno, afortunadamente, mira, yo no me lo he vuelto a leer, pero afortunadamente creo eso, efectivamente, que me lo leí cuando tenía 17 años, que es cuando de repente parece que te está descubriendo un universo Salinger, sí. Pero como adulto, pues es un libro que no tiene más. Pero vamos, lo voy a dejar entonces en la magia del pasado. Sí, sí. Y aparte de las series, que veo que no, ¿qué es lo que más te interesa a ti del mundo hoy en día? O sea, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿De España o incluso a global, si prefieres? África. ¿En qué sentido? Pues a mí siempre me gustó ir al mundo, a Marruecos. Fui desde muy jovencita, empecé a ir a Marruecos mucho. Y me daba cuenta que era, bueno, pues que me sentía muy bien allí porque era muy distinta. Entonces era todo diferente, los olores, los colores, la gente, la cultura, la religión, cómo te miraban, cómo tal. Y últimamente, y he estado años yendo a Marruecos. Y ya lo había dejado. Y de pronto este año pasado he ido a África. Y me he dado cuenta de que el futuro está en Latinoamérica y en África. ¿Sabes? Así de lo cercano que yo tengo, de lo que yo conozco. Porque estamos muy acabados aquí. La sociedad occidental, sí. Estamos muy decadentes. Puede ser, sí. Es una sociedad muy decadente. Y el pulso, la vitalidad está allí. Está en Latinoamérica y en el continente africano. Entonces este año vine, como la primera vez que fui yo a México, hace ya muchos años, cuando volví tuve una crisis de identidad brutal. Estuve en la selva lacandona. Me fui cuando el levantamiento de Zapatista. Fui a apoyar la causa zapatista y fui a las Aguascalientes, a la selva lacandona. Estuve allí metida. Cuando volví a España tuve una crisis de identidad brutal. Dije, pero qué pringaos que somos aquí.
¿sabes? O sea, cuando estás ahí en plena selva y ves las dificultades que hay y que aquí somos unos que nos quejamos por unas mierdas, ¿sabes? Problemas de primer mundo. De eso que pones en valor las cosas y dices, bueno, tía, qué ridícula me siento, ¿no? Sí, me lo puedo figurar. Bueno, pues este año en África me ha pasado un poco lo mismo que me pasó hace 30 años, 35 ya, mi primer viaje a México, cuando esto que te digo de las 30 años, no sé exactamente ahora cuántos años son, pero de esto que dices, joder, estamos en un continente donde ya por aburrimiento y como tenemos todo ganado, es lo que te decía hace un momento. Claro. O sea que como que hay una autodestrucción incluso. Que hay una quema para ver qué es lo que resurge de aquí, porque está todo trillado malamente y se olvidan los aprendizajes, ¿sabes? ¿Dirías que es eso lo que más te enfada, en general, de ver cómo estamos echándolo todo a perder? Sí, me produce más que enfado, tristeza ya. Yo creo que el enfado se lo dejo a los jóvenes, a grupos como Biznaga, que hacen discos geniales, que son las nuevas generaciones que están cantando, que es su obligación hablar de la precariedad de la vivienda, de la falta, de la no futuro para nosotros, no futuro para ellos. Y a mí lo que me produce es tristeza. A ellos les produce rabia. Es decir, lo que nos habíais prometido es mentira. No hay expectativas. Era un fraude de todo lo que les hemos ofrecido. Sí. A mí me corresponde la tristeza de ver que tienen razón. Por eso estoy de aliada con ellos. Claro. Claro, encima a ti te toca muy de cerca porque has tratado con ellos y tratas con ellos todavía. Claro, es lo que me interesa. Estoy un poco en eso. A mí me parece que siempre es muy importante que la gente, lo mismo que antes, que se nos escuchara a los jóvenes, que nosotros sigamos escuchando a los jóvenes, que siempre los jóvenes te van a decir la verdad. Sí. Aunque sea de una manera muy visceral, ¿sabes? Pero la van a decir. No, y si están tan decepcionados y se sienten tan defraudados, no se están inventando, por algo tienen sus motivos. Claro que no. No, yo conozco gente de otras generaciones que dice que nos quejamos por gusto, que en realidad lo tenemos todo. Y es como, a ver, en muchos sentidos, pues puestísimo que sí, tenemos una serie de libertades y de privilegios y de acceso a la tecnología y a la educación muy fuerte, pero muchas veces nos vemos sin posibilidades en cuanto a otras cosas que antes se daban por supuestas y que nosotros seguimos queriendo. Entonces es complicado. Sí, creo que la tristeza es una buena reacción, mejor que el Entonces vas a África. Yo estuve en Zambia, que estoy hablando de un país, un corazón negro africano, y vine un poco con una confusión tremenda. O sea, fui a eso, realmente fui Sí. A coger perspectiva. Sí, a descolocarme a propósito, ¿no? Porque es que me aterra lo del aburguesamiento del europeo y del mundo avanzado entre comillas. Sí, entre comillas, sí. Me pasó lo mismo en Latinoamérica, justo el año anterior que estuve de gira y me hice 8 países seguidos de Latinoamérica. Entré por México y fui luego a Costa Rica, Colombia, Medellín, Bogotá, luego pasé a Perú, luego pasé a Santiago de Chile, acabé en Argentina. Y entonces fui recorriendo todo. Y volví con una energía de decir, tío, aquí está la verdad. Porque volví a pensar lo mismo, digo, ellos tienen futuro, nosotros estamos viejos, ¿sabes? Bueno, se llama, y creo que por algo, el viejo mundo, ¿no? El viejo mundo. Y creo que por algo no lo hemos sabido defender, no lo hemos sabido reactualizar, no lo hemos sabido dinamizar, no lo hemos sabido... Creo que hay una parte de autocrítica que hay que hacer. Sí, ¿sabes? Esto lo tengo muy claro. Que hay que hacer. Sí. Y entonces, bueno, pues eso, que me dices ahora, ¿dónde te quieres ir? Pues a Europa no. Claro. De viaje, pero no, porque es que es igual que esto. Claro. ¿Sabes? No me motiva en absoluto. Hay otros sitios muy, muy distintos y que, bueno, pues pueden tener... Dubái, pues tampoco me apetece mucho. Ya.
Me lo figuro, me lo figuro. Entonces me quedaría con África, que siempre es luz, color. Es que hasta viendo los animales salvajes, si te vas a ver a... Sí, que estás ahí más en contacto con la naturaleza Bueno, y de repente te das cuenta de otras cosas. Se encantaste con la naturaleza y eso sí que te reconecta contigo. Porque claro, en las grandes ciudades, que yo he sido urbanita a saco, ¿eh? Claro. Yo he sido muy urbanita y además le debo a eso mucho aprendizaje también. Que la calle te da mucho también. El rular te da mucho aprendizaje. No, está claro. Pero en la naturaleza... Pero lo que pasa que cuando pierdes la conexión y te acomodas o te resignas, cuidado, también está ese peligro, tienes que otra vez darte una hostia y decir, bueno. Entonces, bueno, pues en las aldeas rurales en Zambia, que conviven con los leones y con las jirafas y con los elefantes y joder, si es que se comportan con mucha más coherencia estos bicharracos que nosotros. Total. ¿Sabes? Total. Y mira, esta reconexión que además tú tienes ahora con África, con Latinoamérica, me viene muy bien para ir cerrando la entrevista con las dos últimas preguntas. Siempre hago las mismas. El podcast lo llamé Faro de Ítaca, el tema de Ítaca por el tema del viaje de Ulises, que era mucho más importante Homero, ¿no? La travesía, efectivamente, el camino. Que el destino, ¿no? Que era Ítaca. Si tú tuvieses que elegir una Ítaca, es decir, un destino, no solo geográfico, sino a lo mejor vital o donde tú te veas, ¿cuál sería? Yo creo que Latinoamérica. Y sería buscando el latido de la sangre. Siempre el latido de la sangre. Huyendo de la... intentando escapar a la obediencia permanente que supone estar en una gran ciudad donde sí. Desde que sales de casa estás cumpliendo normas. Sí, estás lleno de distracciones. O sea, bueno, es interesante ver cómo la búsqueda nunca se termina, ¿no? Nunca, bueno, menos mal, ¿no? Menos mal, porque... Yo creo que según nos vamos haciendo mayores, nos creemos que sabemos más, pero nos damos cuenta de que sabemos menos. Sí. Entonces esto es curiosísimo, porque dice, Dios mío, si ahora de lo que soy consciente es de todo lo que me queda y de que lo que creo que he aprendido tampoco lo tengo nada claro, porque todo es cambiante. Me manejo mejor, quizá, o no me pervierten tanto influencias de fuera, o no me pierdo en... Tengo sentido crítico, conciencia crítica, y entonces, bueno, eso me salva, ¿no? Pero no comprendo muchas cosas que suceden. Está claro. ¿Sabes? No, y creo que nunca los comprenderemos. O sea, aunque vivamos 200 años, siempre estaremos como en esa búsqueda y en ese intentar comprender determinadas cosas. Por eso hay que volver al árbol siempre. Hay que volver a los orígenes. Hay que otra vez volver a ser el mono aquel que empezó a caminar sobre dos patas e intentar otra vez reconectarte con tus orígenes, porque hemos perdido muchas cosas en el camino. Claro. Y hablando de ese camino, si tú tuvieses que elegir un faro, o sea, alguien que para ti ha sido un referente absoluto o que te ha guiado, ¿quién sería? Si tengo que decir una persona, diría más bien el amor de mis padres, de mi familia. Muy importante. Creo que para mí ese es el faro y indiscutible, además. Para mí el faro es el amor. Yo también lo creo, como energía que mueve todo, que le da sentido a las cosas. Y le da sentido a las cosas. Y luego los que te vas encontrando por el camino, que yo he sido una persona que he amado y he sido amada muchísimo, he sido muy afortunada, he tenido varias parejas, bueno, muchas, demasiadas quizá, pero creo que es muy importante el amor, pero más que un amor de una pareja, creo que es el amor en cualquier vertiente, ¿no? Es lo que moviliza. Totalmente. Pues te quería dar las gracias, Ana. Nuestras entrevistas son más o menos breves. Yo creo que con la dinámica que habíamos tomado tú y yo, casi que podríamos seguir el resto de la tarde hablando. De 700 temas, ir enlazando, ahora podría empezar a hablar del amor, pero... pues sí.
Pero bueno, tenemos entrevistas un poquito más cortitas, entonces nada, darte muchísimas las gracias porque sé que tenías una agenda complicada y que nos ha costado cuadrar un poquito la entrevista en cuanto a fechas, así que nada, muchísimas gracias por haber venido. Encantada, y muchísimas un placer. gracias por compartir tu experiencia, tus reflexiones y absolutamente todo. Y nada, que continúe porque ya sabes que este tipo de charlas, bueno, pues interesan a mucha gente. Ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias. A ti, Álvaro.